Dios les bendiga a todos. Bienvenidos al Centro Cristiano de Reconciliación. Espero que el mensaje de hoy les sea de gran bendición a todos los que me lo están oyendo a través de Facebook y los que estamos aquí en este lugar, sabiendo y siempre esperando que Dios nos va a hablar un día más. Lo bueno que tiene la vida es que estamos aquí para oír palabra de Dios y para oír lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Es fácil poder pensar cuando usted está oyendo una predicación y ponerse a conectarse con personas que usted sabe que necesitan este mensaje. Entonces usted dice, si fulana, si estuviera aquí o fulano estuviera aquí, ese mensaje le caería bien. Yo no sé si usted ha hecho eso, pero muchas personas hacen eso. Pero la realidad es bien sencilla. Todos necesitamos palabra de Dios. Dios nos habla a todos diferente porque abre nuestro entendimiento de acuerdo a su perfecta voluntad. Hoy no es diferente que ninguno de esos días. Hoy tenemos un mensaje que yo creo que va a ser de gran bendición a su vida y lo he titulado Un reflejo de amor. Vamos a orar. Padre, gracias. Te damos una vez más por ese privilegio que tú nos das, Señor, de compartir tu palabra, de hablar, Señor, de ti y hablar tus mensajes, las cosas que tú tienes. No somos nadie, Señor. Quítanos completamente a nosotros y que seas tú que hable a tu pueblo. Que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú los protejas, que tú les enseñes, Señor, de acuerdo a tu palabra y a tu promesa. Llénalos de tu presencia, que puedan recibir este mensaje para algo edificante, que los va a ayudar a muchos y que puedan llevarlo a otras personas, Señor, este mismo mensaje, para bendición y gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso, Señor. Amén. Bueno, un reflejo de amor. Todos nosotros, y esto incluye el pastor, incluye todo el mundo, todos nosotros reflejamos lo que llevamos por dentro a través de lo que vemos y lo que sentimos. Eso nos hace un ser humano. El ser humano se expresa por lo que ve y lo que siente. Por siempre yo estoy diciéndole a la persona, usted me conoce a mí por lo que me ve, por cómo hablo, como me he visto, pero en sí no me conoce. Porque solo usted conoce a usted mismo quién es usted. Esa es la realidad de la vida. Mirándolo desde ese punto de vista, vemos la necesidad que existe. ¿Por qué tenemos algo que es muy importante entender? Es que siempre esperamos resultados en todo lo que hacemos. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero muchas personas cuando hacen algo esperan que le den los aplausos o esperan que le dé una palmadita en la espalda diciendo qué buen trabajo hiciste, especialmente nuestro trabajo, ¿no? Oh, mira qué bien quedaron ese trabajo, qué buena cosa ha hecho hoy para la obra. Pero Dios no opera de esa manera. Dios tiene una manera muy especial para enseñarnos y enseñarnos específicamente de que Él está en control de toda situación y toda recompensa viene de Él, la recompensa que vale la pena. Siempre que pensamos eso, siempre recuerdo cuando Jesús hablaba de los fariseos, que les decía, ya ellos han recibido su recompensa porque se han parado en las esquinas diciéndole a todo el mundo lo bien que son y lo perfectos que son y cuánto ellos oran y cuánto ellos ayunan. Pero Dios no opera de esa manera. Jesús lo criticaba por ese punto. Lo que tú tienes, lo que tú haces, lo haces para la gloria de Dios. Todo lo que sea pequeño o sea mucho, Dios te va abriendo puertas para tu vida. Dios quiere que cada día reflejemos más y más de Él. Que cada día que tú pases, tú reflejes más y más de Cristo. Que todo el mundo sepa al creyente hoy en día que no es fácil hoy de poder decir fulano es creyente, fulano es no creyente. Años atrás, tú puedes darte cuenta cuando una persona era creyente y cuando no era creyente. Hoy en día el mundo ha dado una vuelta completamente opuesta y es muy difícil hoy porque una persona te diga yo soy un creyente, yo soy cristiano, tú dices, está bueno que usted es cristiano, pero en su mente, detrás de su mente dice, bueno, vamos a ver si es verdad, ¿verdad? Porque siempre no es decir quiénes somos, sino es nuestra conducta, cómo reflejamos nosotros a Dios en nuestra vida, cómo lo reflejamos. ¿Cómo las otras personas te ven? ¿Te ven de verdad como un creyente o simplemente te ven como otra persona más que reclama ser cristiano? Hoy todo el mundo reclama ser cristiano.
Ahora oiga esto, para que otros que no lo conocen, tenemos que reflejar quién es Él, para que los otros que no lo conocen vean a Cristo a través de nosotros. Se surge la pregunta, ¿quién te conoce a ti? ¿Ve a Cristo o te ve a ti? La Biblia dice en Efesios 6, en el libro de los Romanos, que nosotros debemos de vestirnos de Cristo, vestirnos, coger su molde, coger su figura. Y ese es el propósito de Dios, que seamos todos una representación del verdadero evangelio de Jesucristo. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, ustedes están familiarizados con esta porción bíblica porque la leemos todos los días que venimos a hablar, pero el que me está oyendo a través de Facebook nunca la ha oído. Y dice así, de esta manera, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando la gente te ven y cuando la gente te miren, deben de ver a alguien diferente que la persona que te está viendo todos los días. Tiene que ser algo diferente. Tú tienes que darte cuenta de los cambios, porque los cambios no son bruscos. La mayoría de las personas no cambian de hoy para mañana. Algunas personas sí cambian rápido, pero la mayoría de las personas cambian en un tipo de proceso. Así vamos acercándonos a Cristo, así vamos buscando más de Él. Empezamos a lucir como Él luce. Hay un dicho que usted, no sé si usted lo conoce de su país, pero en mi país lo decía mucho: dime con quién andas y te diré quién eres. De ya andas con Cristo, la gente va a ver a Cristo. Cuando Pedro lo negó 3 veces, el último que lo confrontó, le dijo, sí, tú eres uno de ellos porque tú hablas como uno de ellos. ¿Sí? Enseguida vieron que había algo diferente en Pedro que los otros no lo tenían. Y yo creo que ese reflejo debemos de tenerlo todo. Debemos de tener algo bueno a través de nosotros, siempre que pueda reflejar Cristo en nosotros. Ahora, Dios expresa su amor a través de 3 etapas. Y eso es lo que yo quiero más enfocarme hoy, para que todos podamos aprender eso. 3 etapas. La primera etapa es escogiendo. El primero escoge. ¿Okay? La segunda etapa es confrontando. Y la tercera etapa es quebrantando. Esas 3 etapas, usted, yo, toda persona que hace una decisión por Cristo entra en el proceso de transformación. No nos gusta mucho el dolor, pero sí nos gusta mucho la redención. Una de las cosas que vemos a través de la Biblia desde el principio, desde Abraham, vemos cómo Dios obra a través de las personas en estas 3 etapas. Esas son, yo le llamo las 3 etapas de la transformación. Vamos a la primera etapa. Él nos escoge. Tú piensas muchas veces, o no, que yo recibí a Cristo porque yo me encontré con Él. No, tú no te has encontrado con Cristo. Cristo se encontró contigo. Desde el día que tú naciste, Dios marcó un molde específico, una carretera específica, un lugar específico donde te iba a encontrar algún día. Eso ha pasado a través de muchos de nosotros, incluyendo la vida mía, por muchos años. Lo menos que yo pensé es que yo iba a ser pastor de una iglesia. Eso no era nunca ni mi sueño, nunca pensé en nada de eso. Es más, cuando yo me mudé de varios lugares, desde que llegué aquí, desde Cuba, de los años que 1965, eso no me diga que estoy viejo, ¿no? Desde los años del 65, que llegué aquí jovencito, de la edad un poquito más viejo que los muchachos, Dios empezó a mostrarme, sin yo siquiera saberlo, a dónde iba. Llegamos de aquí directamente de México a Nueva York. De Nueva York estuvimos viviendo muchos años, ahí conocí a mi esposa. Todas esas cosas le hemos pasado. Yo viví 13 años, ella vivió más que yo en Nueva York, pero yo viví 13 años en Nueva York. Después de haber pasado por los 13 años en Nueva York,
Todas esas cosas nunca me había interesado en el Evangelio, nunca había oído del Evangelio, nunca vi ningún interés en nada, pero Dios ya me había escogido. ¿Entiendes? So nos mudamos para Arizona, buscando dinero, buscando posiciones, buscando promociones en la obra que yo trabajaba en aquel tiempo. Así todo, buscando todas estas cosas. Llegó el fin que un día mi cuñada fue a visitarnos y vino a visitar. Nosotros éramos regulares en la iglesia. Nosotros íbamos los domingos, como muchos de ustedes que me están oyendo, íbamos domingos a la iglesia católica porque esa era nuestra religión en aquel tiempo. Y muy contentos que estábamos en esta obra hasta que llegó mi cuñada, planeada por Dios, y me habló de Cristo. Y me dijo, vamos a ir a una iglesia. Nosotros le dijimos, ¿una iglesia por qué? Porque estamos contentos aquí, porque eso, bueno. Entonces mi esposa me dijo, vamos a complacerla, porque de todas maneras ella vino desde Nueva York para nosotros a visitarnos. Y ella dice que Dios la mandó. So, vamos a complacerla, vamos a ir. Bueno, fuimos a una iglesia evangélica y en esa misma noche los dos entregamos nuestro corazón a Cristo. ¿Fue un plan mío? Pues Dios me había escogido. ¿Sí? Nos había escogido. Los dos nos convertimos a la misma vez. Dios me bautizó con el Espíritu Santo en esa misma noche. Que yo ni siquiera había sabido lo que era un bautismo del Espíritu Santo. So, empiezo yo a hablar en todas estas lenguas. Y mi esposa decía, no te pongas a jugar con eso. Claro, no te pongas a jugar con eso, porque esto no es de juego. Pero yo no estaba jugando. Yo estaba haciendo, Dios me estaba llamando. Me había escogido. Para algo que yo no sabía lo que era. Usted ha sido escogido. Créame, para algo que usted ni siquiera sabe lo que es. Pero para cumplir un propósito no importando quiénes somos. A Dios no le importa quién tú eres. A Dios no le importa lo que tú has hecho en el pasado. A Dios no le interesa eso. ¿Okay? Mira el caso de Abraham, lo mismo. Desde los 75 años lo llama de un adorador de ídolos, porque hacían fábricas de ídolos, para llevarlo a donde lo llevó todos estos años. Dios te escogió a ti de la misma manera. La primera etapa es la etapa que Él nos escoge. La segunda etapa es Él nos confronta. Créame, si usted es cristiano y ya ha entregado su corazón a Cristo y ha sido transformado con la sangre de Cristo, quiero que tú sepas algo. Tarde o temprano, si no has sido confrontado, Dios te va a confrontar. ¿Por qué? Porque Dios nos confronta usando a personas que nos rodean. Casi siempre las personas que están alrededor tuyo son las personas que Dios usa para confrontarte. ¿Ok? Ahora, Él no nos puede dejar como somos. Él tiene que empezar un proceso de cambio en nuestra vida que nosotros podemos lucir más y más como Cristo. Ese es el proceso que Dios da. Él exige, requiere cambios de pensamientos y cambios específicamente de conductas. Porque todos tenemos que cambiar. No es una cosa de hoy para mañana, porque es un proceso de cambio, es un proceso de espacio. Créame lo que le digo, Dios es paciente. Dios es bien paciente con todos nosotros. Yo creo que yo pongo a Dios como si fuera un pescador, aquellos que le gustan pescar, un pescador, que el pescador tiene esas variedades modernas que hoy tiene, que tiene mucho hilo para tirar. Entonces le pone la carnada, la tira y tú cuando la agarras, él te engancha. Después que te agarró bien, te dejas que tú des vuelta. Te des vuelta hasta que tú te canses. Y cuando tú te cansas, él te trae poquito a poquito. Poquito a poquito. Y tú sin saberlo, te está llamando para donde está Él. ¿Para qué propósito? Con el propósito de transformarte, con el propósito de que tú luzcas día a día más como su hijo. Eso para mí es un privilegio, porque Dios nos está tratando como hijos. ¿Okay? Ahora hay otra parte. Y la última parte es la parte que menos nos gusta. Y Él nos quebranta. Él nos quebranta.
El proceso del quebrantamiento no viene enseguida, pero viene último. Lo vemos en Abraham, lo vemos en David, lo vemos en toda esta gente que Dios lo ha usado poderosamente a través de los años. Dios los quebranta. Y déjame decirte, tarde o temprano, si tú has nacido de nuevo y tu corazón ha sido entregado a Cristo, Dios va a empezar un proceso de cambio en tu vida hasta que tú te rindes por completo. Porque Dios no puede usar parte de ti. Dios puede usar todo de ti o nada de ti. Eso tienes que entender que va a llegar el momento en tu vida, quizás como el pescador que te dejó correr el hilo antes de ir al arte, pues va a llegar el día que Él te va a confrontar y después te va a quebrantar. Pero quebrantar no por hacerte daño, no por castigarte por tu pasado, sino para que tú te luzcas más como es Él. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros, los seres humanos. Amén, gloria a Dios. ¿Okay? Ese es el problema mayor que tenemos. ¿Cómo digo esto? Es porque hay una ilustración que yo hace años que yo no la digo y la voy a decir hoy. Es la ilustración del agua hirviente. Usted imagínese una caldera llena de agua que está hirviendo, bien hirviendo hasta el máximo. Vamos a ponerle nombre a esa caldera, con esa agua, Dios. Y vamos a poner usted como huevo, o vamos a ponerlo como una zanahoria. Entonces tenemos el huevo, tenemos la zanahoria. Vamos a tirar los dos en esa agua hirviente. El agua representa a Dios. El huevo y la zanahoria representan a nosotros. Dos cosas suceden. Si usted es huevo, en vez de ponerse más blandito, con el calor y con su quebrantamiento, se va a poner más duro. Pero si usted es zanahoria, se va a ablandar bien suavecito. Eso depende de quiénes somos. Si usted coge ser huevo o ser zanahoria. Si usted se rinde, usted se convierte en una zanahoria. Si usted resiste, se está convirtiendo en un huevo. Y esa es la ilustración que mejor yo he visto, donde el mismo calor, el agua hirviente, todo es igual, excepto lo que entra en el agua caliente. Eso tú escoges. ¿Eres huevo o eres zanahoria? ¿Verdad? Nosotros aquí hemos cogido zanahoria, porque ser huevo es muy fuerte. ¿Sí? Es duro patear contra el aguijón, le dijo a Pablo. El huevo es muy fuerte. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa? Es que Dios solo puede usar muertos. ¿Usted sabía que Dios no puede usar gente viva? Dios solamente usa muertos. Cuando digo muerto, no estoy hablando de tu muerto físicamente, sino muerto a ti mismo, a tus deseos, a tus pasiones. Dios no toma segundo lugar en la vida de nadie que Él ha dado su vida para rescatar la tuya. Así es. Si Dios entra primero en tu vida, Él te dará todos tus sueños. Si Dios no está primero en tu vida, casi difícil vas a llegar más a ninguno de tus sueños. Porque Él tiene que ser primero en tu vida para Él poder abrir. Él le dijo a Abraham, váyase que yo seré su escudo y iré delante de usted. Ahí está la gran diferencia de lo que es nuestra actitud, como debe ser delante de Dios, a través de un Dios que es bueno, un Dios que quiere lo mejor para ti, un Dios que puede ver mucho más lejos de lo que nosotros podemos ver. Y entonces cuando ponemos esa completa confianza en Él, entonces las cosas empiezan a cambiar en nuestra vida. Mientras tanto, si usted se está poniendo durito, el fuego se pone más fuerte, el agua se pone más caliente, hasta que el huevo se hace pedazos. Buen punto, ¿no? ¿Verdad? Ahora, Él exige cambios, como dijimos, quebrantamiento. Hasta que no nos rendimos completamente nuestra voluntad a Él, estamos nosotros luchando contra el mismo Dios. Así es. Ahora, en San Juan capítulo 12, versículo 24 y versículo 25 dice esto, y yo quiero que usted me ponga mucha atención a esta porción bíblica. Dice, desierto, desierto. Cada vez que usted oiga esa palabra, desierto, desierto, es una doble afirmación. Quiere que la Biblia quiere decir, o Dios quiere decir, o Cristo quiere decir que ponga mucha atención, porque es importante lo que tiene que decir. Dice, de cierto os digo,
que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Ve el plan de Dios? Completamente lo opuesto al plan de nosotros. Ahora mire el 25. El que ama su vida, la perderá. ¿Sí? Ahora, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Eso es el opuesto de nuestra manera de pensar. Nosotros pensamos en salvarnos a nosotros primero y después el resto del mundo. Dios dice, no, salva al resto del mundo primero y después yo me encargo de salvarte a ti. Eso tiene que haber cierta confianza. Tiene que haber cierta confianza que Dios es omnipotente, omnipresente. Él puede hacerlo todo. No hay nada que Él no puede lograr en tu vida. No hay un sueño que tú tengas en tu vida que Él no te lo haya puesto en el corazón. Dios está dispuesto a entregártelo todo lo que tú tienes, pero solo Él te pide, ponme a mí primero. Ponme a mí primero en todo lo que tú haces y todo te irá bien. Ahora, vamos a ir a dos personajes que quiero hablar en esta tarde. Y es a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso tiene uno de los récords más difíciles, de los récords más incómodos que un ser humano puede tener en el proceso, porque él tenía toda la educación que era necesario, era fariseo, él tenía todos los mejores instructores, instruido por Gamaliel, y toda esta grande gente lo tenía. Él era un hombre importante. Él se creía que estaba bien. En este caso pudiéramos comparar a Pablo como el huevo, ¿sí? Cuando cayó en el agua caliente se puso duro, pero llegó el momento que el agua estaba tan caliente que se hizo pedazos. Y ahora oiga esta parte. Saulo, Dios lo escogió, lo confrontó y lo quebrantó. La misma etapa que estamos hablando aquí para nosotros, que estamos viviendo en estos tiempos, estamos hablando de 2000 años atrás, el mismo proceso. Dios no cambia. Dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Jesucristo, ¿no? Ahora, mira lo que sucedió cuando Él finalmente lo confrontó. Vamos a ir a Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16. Él mandó su profeta para que le hablara, su profeta Ananías, y mira lo que le dijo. Y el Señor le dijo a Ananías, el profeta, ve porque instrumento, ¿qué? Escogido me es este. Y primero lo escogió. Él lo había escogido, aunque él estaba haciendo cosas totalmente contra la iglesia, para destruir la iglesia por años y años. Él lo escogió primero, escogido, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo fue uno de los apóstoles que más golpes recibió. Él dice que 3 veces recibió lo que Cristo recibió. Lo dejaron por muerto en una ocasión a pedradas, le cayeron a piedra y lo dejaron por muerto, y de ahí donde él lo llegaron a un tercer cielo, el Señor lo llevó y le mostró las cosas ahí arriba que él no podía hablar de eso cuando regresó. Y al otro día se lo recogieron ahí mismo, se lo llevaron, y al otro día salió predicando en otro lugar. Las piedras no le hicieron mucho daño, solamente lo mataron temporalmente. Porque Dios, nadie puede hacerte nada a no ser que sea la voluntad de Dios. No hay nada que te pueda pasar a ti a no ser que Dios lo permita, si tú eres un hijo de Dios. Si tú eres una persona que no le sirves a nadie, que vives para ti mismo, tú estás como la lotería, el día que te llegó el número. ¿Sí? El día que te llegó el número, eso es todo lo que es. Pero si tú eres de Cristo y tu nombre está escrito en el libro de la vida y tú eres un hijo de Dios, Dios tiene tu día marcado para todo. No te creas que nada te va a pasar, nada te puede pasarte a ti, a no ser que Dios lo permita. Solo tenemos 2 opciones. Le voy a dar las 2 opciones porque las mismas opciones que tuvieron ellos, tanto Pablo como David y esta gente, la tenemos nosotros. Y te voy a explicar la opción, porque
No es bueno que yo te diga algo y si no te digo una explicación por qué la opción es. Ponme atención. Fíjate. En Mateo capítulo 21, en el versículo 43, Jesús hablándole a los judíos. ¿Ok? En el versículo 43 y 44 le dice, por tanto te digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, le digo a los judíos. Pero también se está diciendo en la iglesia de hoy. Ponga atención, porque esto va para todo el mundo. Aquí, en ese tiempo eran los judíos, en este tiempo es la iglesia de hoy también. Porque la iglesia de hoy no está siguiendo los pasos que Dios le puso para que pasase, sino que todo es conveniencia y lo que le conviene a la persona y entretenimiento. Eso no es así. Ponme atención. Dice, por lo tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Si no das fruto, será quitado lo que tienes. Ahora hay esta parte del 24 que es la parte que más me duele a mí. Yo no sé a usted si le va a doler, pero a mí me va a doler más. Mira lo que dice, el que cayere sobre esta piedra, hablando de Cristo, dice, será quebrantado. Entonces es necesario caer sobre la piedra para ser quebrantado. ¿Okay? Siempre que ando sobre zanahoria y no huevo. Sigue por ahí. Y sobre quien ella cayere, la piedra, dice, será le desmenuzará, lo hará polvo. Yo no soy usted, pero yo prefiero caer sobre la piedra que la piedra caiga sobre mí. Yo no quiero ser que me haga polvo. Solo lo que tengo que hacer para hacer esto, para librarme de que me haga polvo, es rendirme. Rendirme a los pies de la cruz. Eso es si eres el Hijo de Dios. Porque Dios no puedes hacer lo que tú quieres. Entonces no solo vas a hacer lo que Dios quiere hacer. ¿Okay? Ahora, te confrontas tú. Oye bien esto. ¿Te confrontas tú o te confronta Él? Es dos opciones que tenemos. Si te confrontas tú, tú puedes hacer cambio en tu vida para evitar dolor. Si te confronta Él, te va a doler. Pablo de Tarso no se confrontó Él. Dios lo lidió con él a través de Esteban, a través de muchos de ellos. Él no estaba oyendo. Él era huevo y duro. Pero ¿qué pasó? Que Dios tuvo que confrontarlo. Y cuando Dios lo confronta, se encuentra con él en camino a Damasco y lo hizo pedazos. Para después coger los pedacitos y formarlo en tu tremendo hombre de Dios. Dios va a hacer lo que sea necesario para romper tu vida. Si tú eres que has nacido de nuevo. Porque Él quiere que tú des testimonio de que eres vivo y que eres real. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Si solo lo buscas en tus problemas, óigame bien, siempre tendrás muchos problemas. Porque los problemas van a aparecer de todos lugares. Si solo buscas a Dios cuando tienes problemas, vas a tener muchos problemas en tu vida. Ahora, vamos a hablar del otro que Dios tuvo que lidiar con él de la misma manera que lidia con nosotros. Y es el rey David. Dios lo escogió. Fue confrontado por el profeta Natán después de haber dado oportunidades para que David arreglara su vida. Pues David era un adicto sexual. Vio a esta mujer, mira, muy bonita, mirando por la ventana. Mandó a buscar, usó su autoridad de rey, la mandó a buscar, se acostó con ella. Él se creía que todo se había acabado. Ella se fue. Y ya, hasta luego, lo veo más tarde. Pero no pasó así. Salió embarazada. El problema era que el esposo de ella era uno de los principales soldados de él. Y estaban al frente de la batalla. En vez de David estar en el frente de la batalla, él estaba mirando por la ventana. ¿Okay? ¿Y qué pasó? Que después de todo, él trató de cubrir el pecado. Así, muchas personas dicen, bueno, yo he pasado por algo similar, bueno, lo siento por eso, porque todas estas cosas tienen consecuencias. Pero mira, después de eso, digo, venme a cubrir esto. ¿Cómo lo cubro? Lo voy a mandar a buscar a él. Lo mandó a buscar, lo trajo para la casa, le dio vino para emborracharlo, para mandar a la casa, pero él era fiel. Él era fiel a David y fiel a Israel.
Y él decidió que no podía acostarse con su mujer, siempre y cuando la gente estaba luchando con la guerra contra el enemigo y él estaba ahí. Y se encontró en la entrada de la casa de David, cuando le dijeron a David, no fue a la casa, él se quedó atrás. No fue, se le complicó la cosa a David. Y ahora no puede decir que el hijo que tiene la mujer es de él porque no se acostó con ella. ¿Cuál es la otra opción que le quedaba a David? Lo mandó una cartita con él mismo para dársela a su jefe que estaba delante para que lo pusieran al frente de la batalla y lo matasen. Oh, eso es horrible. No solamente era culpable de adulterio, de fracaso contra Dios, era culpable de todo lo malo, más era culpable de asesinato. Dios no deja que nadie se salga con la suya. Llega el momento que el hombre es confrontado. David fue confrontado por el profeta Natán. ¿Y qué es lo que David estaba pensando cuando todas estas cosas estaban pasando en su vida? En el Salmo 38, los primeros 2 versículos, se da cuenta que Dios estaba lidiando con él. Mira lo que dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues con tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Fue quebrantado. Fue quebrantado porque no reconoció. Y así todo, cuando el profeta Natán lo confronta, por eso es que dice que David era de acuerdo al corazón de Dios. Te voy a decir por qué. Cuando el profeta Natán lo confronta, lo primero que David hizo es pecado. No trató de cubrirlo, dijo, es pecado. ¿Y qué sucedió? Que al instante el profeta es inspirado por el Espíritu Santo, le dice, por eso no morirás. No murió porque declaró que había pecado y se arrepintió de su pecado. A mí no me interesa el pecado que el hombre haya cometido. Si el hombre se arrepiente, Dios lo perdona. Y lo lindo es que lo dice que lo tira a lo más profundo del mar y puede hacer algo más que usted y yo no podemos hacer. Y dice, jamás me acordaré de ellos. Nosotros siempre vamos a tener memoria de las cosas que nos hacen, pero Él no se va a acordar jamás de tus pecados, porque eres quebrantado. La necesidad de ser quebrantado es necesaria, es completamente necesario para poder ser transformado. Con la semilla que cae, el grano cae seco. ¿Para qué? Para que dé frutos. Dios necesita su iglesia hoy que crezca. Dios necesita su iglesia hoy que se multiplique, pero no multiplique en números, multiplique en cosas que normalmente Él se vea en el rostro de cada creyente. Denle la gloria a Dios. En Hebreos capítulo 12, ya voy cerrando. ¿Okay? No he terminado todavía, pero voy cerrando. En Hebreos capítulo 12, versículo 3 en adelante dice, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, hablando de Jesús, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Si habéis ya olvidado la exhortación de cómo a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Muchas veces Dios tiene que confrontarnos para cambiarnos. No desmayes quiere decir que no pierdas la esperanza,
que aunque esté pasando por tiempos difíciles, aunque esté pasando por tiempos malos en la vida, Dios te va a sacar de esa situación, siempre que tu actitud sea correcta delante de Él, sabiendo de que Dios no va a cubrir pecado de hombre, pero sí Dios sabe perdonar. Y Dios es el único que puede perdonar y puede olvidar. Mira el versículo 6. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina y azota a todo lo que recibe por hijo. Si tú eres un hijo de Dios, Dios va a llegar el tiempo que vas a sentir su latigazo, así como lo sintió los demás. Porque no con el propósito de castigar, porque Dios no castiga, Dios corrige. Así como tú corriges a tus hijos, aunque hoy en día la gente no quiere ni corregir a sus hijos, porque dice que le afecta la mente, que si tú le pegas al muchacho, él se le va a convertirse en algo en la mente, que se va a volver loco, o va a tener muchas cosas que van a suceder. Pero en esos tiempos la Biblia dice claramente que tú tienes que corregir la varita para corregir a tus hijos, pero naturalmente vivimos otros tiempos diferentes. Pero en realidad los tiempos no han cambiado, pero nosotros lo hemos cambiado. Pero mira lo que dice: si soportáis la disciplina, ponga bien, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ese es el que acabo de hablar yo ahora. ¿Ok? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos, entonces sois bastardo y no hijos. Mucha gente no entiende lo que es eso. Bastardo es ilegítimo. Es decir, que no eres un hijo ilegítimo. Porque te disciplina, es porque te aman. Los padres disciplinan en la tierra porque aman a sus hijos. Dios disciplina porque ama a su hijo. Así que siempre y cuando que podemos entender que las pruebas que pasamos, las dificultades que pasamos, tienen un propósito bueno de parte de Dios. Y el propósito es que Dios quiere llamar tu atención. Él quiere que los demás, cuando te vean en este mundo suelto por ahí, digan: ese es hijo mío. Qué bueno sería como uno de los muchachos jóvenes así, cuando van a los juegos. Me imagino que a Juan le pasa esto. Cuando va a los juegos de ellos y él viene y da un gol de eso y entra para allá, y allá Juan se sale del asiento y brinca para arriba, empieza a dar fuerte. ¿Por qué? Porque es padre y porque ama a sus hijos y se alegra cuando algo bueno le pasa a sus hijos. Y decime a mí que Dios no te siente igual por ti. ¿Vale la pena entregar tu corazón a Él? Oiga esto. En Mateo capítulo 21, que leímos ya, en versículo 44, dice: el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Nosotros escogemos qué es lo que queremos hacer. Nos rendimos a los pies de la cruz, o nos levantamos y queremos hacer las cosas como nos da la gana a nosotros hacer, para después pagar un precio peor más tarde. Porque la verdad es que somos huevos y no somos zanahoria. Pero Dios tiene poder para cambiar los huevos en zanahoria. Así que no se olvide de esa parte. Y te dejo con esta pregunta: ¿te confrontas tú o te confronta Él? Nosotros escogemos. Que Dios le bendiga en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Solo quiero hablarte específicamente a aquellas personas que nos van a estar mirando a través de Facebook, a través del Internet. Si tú no tienes a Cristo, tú no tienes futuro. Tú puedes tener dinero, tú puedes tener fama, tú puedes tener casa, tú puedes tener todo lo que tú es necesario para tener. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón y has entregado tu vida a Él, y Él te ha rescatado de la muerte, porque te va a pasar de vida a vida, tú no tienes futuro. El futuro que tú tienes es un futuro incierto. Le tienes miedo a morirte,
Tienes miedo a enfermarte, tienes miedo a pasar por todo. ¿Por qué tienes miedo? Porque no estás seguro. Pero si tú tienes a Cristo y tú rindes tu vida a Él, todo cambia. Caminas firmes. Estás seguro de que si algo te pasara aquí en la tierra, tú ibas directamente a cumplir la palabra que Él dijo. Pasarías de vida a vida. El Espíritu Santo va a venir a morar en ti y ese mismo Espíritu Santo te va a llevar directamente al paraíso hasta que recibas tu cuerpo nuevo. Pero piensa estas cosas. Si no te entregas tu corazón, ¿dónde está tu futuro? Tú necesitas entregarte a Cristo. Si quieres entregar tu corazón a Cristo, esta es una oportunidad para que lo hagas. Yo creo que en este día tú cierres tus ojos, te pongas la mano en tu corazón y me oigas. Y repitas conmigo: Señor, yo reconozco que yo necesito de ti. Estoy cansado del fracaso, estoy cansado de estar disgustado por todo. Yo quiero ser feliz. Yo necesito de ti, yo necesito que tú me salves. Yo me arrepiento de mis pecados. He hecho cosas malas y otras que no son muy malas. Pero yo sé que tú perdonas, Señor. Y te pido que me perdones, Señor, y que me lleves de ahora en adelante por el camino que tú tienes marcado para mí, mi destino para mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy las gracias, Señor, porque diste mi vida. Diste tu vida por mi vida. Gracias, Señor. Si hiciste eso, naciste de nuevo. Si fuiste sincero, naciste de nuevo. Ahora busca una iglesia local donde tú puedas ir y aprender, una iglesia evangélica donde se predica la palabra de Dios, donde se enseña la palabra de Dios. Si vives en la área aquí de West Palm Beach, en esta área, nosotros estamos localizados aquí en la área de Lake Worth. Somos una iglesia evangélica cristiana, no tenemos denominación, recibimos todo tipo de denominaciones a nuestra iglesia. Si no, busca una iglesia donde tú vas a estar contento. Pero el problema es que tú tienes que ir, tienes que congregarte. La Biblia dice que es necesario que te congregues. No te dejes llevar por aquella gente que te dice que la iglesia está en su casa, porque la verdad es que no existe una iglesia en la casa. Eso existió, creas 2000 años atrás, cuando no había iglesias. Pero tú necesitas hermanos, tú necesitas gente que te apoye, tú necesitas gente que estén contigo, gente que te aconsejen bien. Así que entrega tu corazón, haz tu decisión. Si necesitas más información acerca de nuestro ministerio, me puede llamar por teléfono al 561-228-1603, otra vez, o entrar a la página web de la iglesia, www.ccreconciliacion.org. Si haces eso, de ahí vas a encontrar diferentes materiales, incluyendo algunos libros que Dios me inspiró a escribir y a publicar, y que sirvan de bendición para tu vida. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que pases una semana extraordinaria y espero que hayas hecho la decisión correcta. Recíbelo como tu Señor y como tu Salvador. Que Dios te bendiga, que pases un buen día.